Saludos y bienvenidos a Termómetro Político, que tengan una excelente noche. En este momento voy a presentar al doctor Augusto Tandazo, quien es analista constitucional y político. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Claro que sí, vamos a darle la bienvenida a quienes ya se están conectando a esta entrevista. Doctor, ingresando al tema de esta entrevista, Ecuador se encuentra frente a una segunda vuelta electoral. Quisiera conocer su análisis acerca de lo que ocurrió en estas elecciones de la primera vuelta, en donde participaron algunos candidatos. Sin embargo, dos son los que pasan esta segunda vuelta, que son Luisa González y Daniel Noboa. ¿Qué sucede con estos candidatos que lograron tener un porcentaje muy pequeño? ¿Será que estamos viviendo un bipartidismo? No estamos viviendo un bipartidismo. Esa es una percepción equivocada que se tiene. El problema es que en esta segunda vuelta electoral, la gente decidió en esta ocasión, esto no sé si se vaya a repetir, prevaleció de alguna manera el tema del miedo a quién gane de las dos candidaturas. Y en el caso de Luisa González, lo que prevalece es el miedo a que regrese Correa. Pero hay que analizar o sea, estamos viviendo una segunda vuelta electoral anticipada con esta primera vuelta electoral, un hecho inédito, pero esto no se va a repetir a futuro. Lo que sí vemos es que Luisa creció del 33-21% que tuvo en el 2023, creció al 44%, lo cual quiere decir que creció más o menos, creció en un 33%, mientras Álvaro Noboa creció del 23%, Daniel Noboa, perdón, Daniel Noboa. creció del 23.43% que tuvo en el 2023 al 44%, lo cual quiere decir que creció más o menos en el 100%. Esto la gente no tiene claro, porque creen que el tema es así nomás, hay esto. Y esto es importante verlo también a la luz de otro tipo de factores. La gente no tiene claro lo que realmente está pasando. Dan a entender que la votación es más o menos se define entre lo que pueda hacerse con los votos de Leonidas Issa, de Andrea González y de los 12 candidatos. Pero la gente no se da cuenta que generalmente la gente en primera vuelta electoral, en todas las elecciones en el Ecuador, cuando han habido dos vueltas, en la primera vuelta electoral siempre hay un ausentismo mayor que en la segunda vuelta. Porque la gente dice la diferencia entre la primera y segunda vuelta es más o menos 2 meses de tiempo. Y lo que a mucha gente le importa es la papeleta de votación para las multas, para no tener una multa y para algún trámite que tenga que hacer. Pero es en la segunda vuelta electoral donde históricamente hay más votantes. Y en la segunda vuelta electoral vamos a ver cuántos del 17.88 de ausentismo que hubo en esta vuelta, que fueron 2.450.668 personas que no se acercaron a sufragar. ¿Cuántas de estas van a sufragar en esta segunda vuelta? Y aparte de eso, también hay una masa del 1.76% de votos blancos y del 5.56% de votos nulos. Entonces, cuando uno suma todo lo que está disponible, lo cual no quiere decir que todos van a estar votando, hay una masa de más o menos de 25.24%, póngale 25%, de electores que pueden hacerse presentes. Digamos que no se hagan presente el 25%, pero ¿qué tal un 6, un 7, un 8% que se hagan presentes? Eso puede dar la vuelta a todos los pronósticos electorales. Ahora, cuando se ve tendencias, el tema indígena lo voy a dejar para analizarlo inmediatamente después. Siendo que no se endosan votos, pero eso no quiere decir que no se puede aceptar, por ejemplo, que una persona que votó, por poner un ejemplo, por el candidato Tabachi de Creo, va a votar por Luisa González. Eso no se va a dar. No se va a dar. Pueden haber excepciones contadas con los dedos de la mano. Entonces, si uno analiza el espectro electoral de los 12 candidatos, donde es más o menos un 4% que están en disputa, de ese 4%, más o menos, en teoría, más o menos un 1.4% podría tener, en este caso, Luisa González. Mientras que en este caso, lo restante de esto, el 2.6%, podrían ser votación que absorbe el candidato Noboa.
que más o menos es el doble lo uno del otro. Y si analizamos la votación de Andrea González, la votación de Andrea González, que está padrinada por Lucio Gutiérrez, va a ser extremadamente difícil que esa votación vaya para Luisa González. Entonces vemos que ahí va a haber una diferencia sustancial posiblemente a favor de Noboa. Ahora, en el tema indígena, Vale, que lo he vamos. dejado a propósito para después, Vámonos ahí. en el tema indígena hay temas que la gente no los está viendo. Justo eso, doctor, quería consultarle, siendo los resultados tan ajustados en esta primera vuelta, ¿considera, o más bien cuál considera usted que va a ser la postura de Leonidas Issa? A ver, no nos interesa la postura de Leonidas Issa, es precisamente estamos cayendo en una cuestión que no es correcta. O sea, Leonidas, le voy a decir lo que, no, no, le voy a decir lo que acaba de decir Cecilia Baltasar Ucailla, asambleísta reelecta por el movimiento Pachacuti. O sea, y ya lo voy a explicar. Dijo, comillas, jamás puede haber un orden desde el ingeniero León, una orden desde el ingeniero Leonidas Issa, o como ex candidato a la presidencia de la República, o tampoco como presidente de la CONAIE solito. Eso textual lo que él ya dijo. Este es un tema de coordinación a nivel de la estructura del movimiento indígena y de la estructura de Pachacuti. O sea, Leonidas Issa está haciendo algo que realmente no sé cómo le vaya a ir el día 19 de febrero, que es este miércoles, en donde va a haber la reunión ampliada, donde va a estar la CONAIE, la COFENAIE, Cuarunari y la CONAICE. O sea, no sé cómo le vaya a ir, porque él está marcando la cancha antes de haber reunido a los dueños de la pelota. Él ya más o menos la marcó a la cancha de esta manera. O sea, con Noboa no voy a hablar, pero sí puedo hablar con Luisa González, dejando constancia que ella no es Correa. Como que el Ecuador es un país de gente ingenua, mentecata, que no entiende que Luisa González no es más que el alfil de Correa. Correa es el dueño de la Revolución Ciudadana. Además, las siglas del movimiento político son RC, que quiere decir no Revolución Ciudadana propiamente, sino Rafael Correa. Entonces, ahí no vuela una mosca si no aprueba Correa. Y incluso Andrés Arauz lo dijo hace poquísimo tiempo, que de ganar las elecciones el objetivo es que Correa vuelva al Ecuador para las elecciones del 2029. De tal manera de que Leonidas sí se está haciendo unos esfuerzos supremos para confundir a la gente. Ahora, aparte de esto, en la dirigencia indígena hay numerosas cosas que hay que tomar en cuenta. Tradicionalmente no es gente que ha estado con la Revolución Ciudadana, salvo el momento en que ellos decidieron aceptar votar a favor de Andrés Arauz. Lo voy a explicar. Se movió la Revolución Ciudadana y lo hicieron a través de Evo Morales en Bolivia. Y consiguieron que Evo Morales, en una reunión que hubo en Bolivia, los junte a Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, con Andrés Arauz. Resultado de eso vino el apoyo de Andrés Arauz. Y fruto de ese apoyo, la CONAIE estrechó las manos con Andrés Arauz. Yo les mandé una fotito que si serían tan amables de ponerla para que podamos verla, en la que está Andrés Arauz con Jaime Vargas alzando las manos. Esta es la segunda. Otra. Esa es. Ya, pero no escucho. No lo escucho. Ya pusimos la imagen, doctor. Ahí Ya está, lo se que está pasa es que, mostrando la cámara en este momento. ya lo que pasa es que yo no la veo, no sé por qué tipo de cosas yo no veo acá lo que ustedes están haciendo, pero bueno. Sí. Es Entonces, justo la foto donde está Arauz. ya, la foto donde está Arauz, Con Jaime Vargas, sí. con Jaime Vargas, pero ¿qué pasa con esta foto? Que yo le pongo, es una foto, es una etiqueta mía. O sea, aquí se dio la unidad de la CONAIE con Andrés Arauz, fue en las elecciones del 2021. Pero cuando perdieron las elecciones, en el 2021 con Andrés Arauz, Rafael Correa se le ocurrió responsabilizar de la pérdida a la CONAIE. Por eso dijo en dos programas de medios de comunicación, en un café con JJ, pero también lo dijo en Teleradio. El acuerdo con Jaime Vargas no nos dio ni medio voto indígena y probablemente sí nos quitó muchos. Entonces la pregunta es,
y ahora le van a pedir a Leonidas Issa o a la CONAIE que les dé el apoyo para que si pierde las elecciones, volverles a enrostrar en la cara que no les dio ni medio voto indígena y que probablemente perdieron por ellos. O sea, se necesita hacer cara dura para intentar nuevamente pedir el apoyo de la CONAIE después de que actuaron de esa manera en el anterior proceso electoral. Y Entonces, con lo esto que es usted está mencionando, doctor, ¿usted considera que realmente ellos van a respaldarlo? O más bien que los indígenas vayan a respaldar al correísmo en este caso, teniendo en cuenta de todo lo que ya pasaron. Verá, mi amiga, hace pocos días, en este interín entre la primera y que terminó la primera vuelta y estos días, y hemos tenido declaraciones de Marlon Santi, donde no está de acuerdo con ir con la Revolución Ciudadana. Salvador Quispe acaba también de hacer declaraciones, acaba de hacer declaraciones y de la lectura de ellos. Mire con qué sutileza Quispe más o menos sugiere el respaldo a Noboa. A ver, se lo voy a comentar, verá, es fácil entenderlo. Salvador Quispe dice que si quiere Noboa que lo vean distinto, que firme el decreto ejecutivo devolviendo el sistema de educación intercultural bilingüe a los pueblos y nacionalidades del Ecuador. O sea, ¿qué no le van a dar? Lo que está diciendo Noboa, dame ese decreto y te apoyo. Y dice que con el tema del IVA, que subió del 12 al 15%, que sugiere que se entregue con un decreto créditos a una tasa de interés económica para la juventud emprendedora, ni siquiera dice para los indígenas. Y luego dice que ellos, el correísmo, en declaraciones que tiene, dice tenían 10 años para revisar la política crediticia del país y bajar las tasas de interés. Nunca lo hicieron. Y entonces, dice, en el 2021, dice Quispe, esto lo acaba de declarar, esto no es una declaración vieja, presenté un proyecto de ley para bajar tasas de interés. La mayoría del correísmo mandó el proyecto a Mireya Pazmiño, en ese entonces presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, para que lo archive. Ya sabemos quiénes son. A mí me revolcaron en Quito un 15 de agosto del 2015 cuando luchábamos para no permitir la reelección indefinida de Correa. Sean tan amables de ponernos la etiqueta donde se ve la foto de cómo quedó Salvador Quispe en esa agresión que le hicieron a Salvador Quispe, uno de los dirigentes que más nombre tiene dentro de la CONAIE. Ahí está ya también la foto en este momento. Pues ahí está la foto. Entonces, ¿ustedes creen que Salvador Quispe, que es uno de los pilares de la CONAIE, va a estar de acuerdo con esto? Ya vimos Santi. Estamos viendo, estamos viendo las declaraciones que acaba de hacer Cecilia Baltasar y Ucailla. Estamos viendo lo que acaba de decir. Estamos viendo este tipo de manifestaciones. Lourdes Tibán escribió un libro que dijo Correa Atatay, que quiere decir me das asco. O sea, va a estar con la Revolución Ciudadana. Entonces, aquí puede pasar muchas cosas, pero Leonidas Issa se está metiendo en camisa de 11 varas al él intentar, primero tomarle del pelo al Ecuador diciendo que una cosa es Correa y otra cosa es Luisa González. Ustedes podrían ponerme una fotito muy acaramelada que va más allá del tema político donde se ve Luisa González con Correa. Es la primera foto. Ya, ahí está en este momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué cree Isa que somos? Yo no sé, este hombre se la ha metido entre ceja y ceja, que en el Ecuador no tenemos vista, no tenemos cómo enterarnos de las cosas. O sea, esa relación, yo me hago eco de esa famosa frase cuando la gente se casa, que le dicen a los dos enamorados, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Yo le dijera a Isa, lo que la vida los ha unido no lo separa Isa. O sea, ¿qué cree que nos va a tomar del pelo? Nos va a tomar del pelo diciendo que una cosa es Correa y otra cosa es Luisa para olvidarse de Correa. Pero viene otro tipo de cosas. Otro tipo de cosas. Cuando fue la protesta de octubre del 2019, la protesta de octubre del 2019, hay que hacer un poquito de memoria a la gente nomás. Y la protesta fue por la subida de los precios de los combustibles, decreto 883 del presidente Lenín Moreno. ¿Quién convoca la movilización? No fue la CONAIE, fueron los transportistas. A los transportistas se suma el pueblo de Quito. Y sumado el pueblo de Quito, ¿qué es lo que pasó? Que comienzan las protestas en Quito que fueron subiendo de tono. Y en un determinado momento, la dirigencia de la CONAIE ordenó a sus bases que no salgan a las calles, sino que
no se refugien y no den un pie, un paso afuera del ágora de la Casa de la Cultura, aquí en Quito. Entonces, los días claves de la protesta, ellos no estuvieron en las calles, porque ya decidieron negociar con Lenín Moreno. Y Lenín Moreno era una persona que manejaba el país desde una perspectiva de la derecha, porque él se entregó a la derecha económica y política del Ecuador. ¿Y quién fue el que fue a negociar? ¿Me están escuchando, por favor? Estoy escuchando voces al otro lado. Sí, doctor, se le está escuchando en este momento. Ya, entonces, sean tan amables de ponerme la foto donde está Leonidas Issa con Lenín Moreno negociando. Ya en este momento lo ubican, ahí está, la Ya. anterior. Entonces viene una Es pregunta a Leonidas Issa, que ahora nos toma del pelo y nos quiere hacer creer que la CONAI es de izquierda. Y dice, es una lucha ideologizada. ¿Cuál ideología? Entonces, ¿qué hacías, Leonidas Issa? Lanzándole una boya a Lenín Moreno para que no se caiga. Y Salvador Quispe en ese momento decía que tienen que negociar con Moreno para no darle el gusto al correísmo. Y entonces creen que van a estar con el correísmo. Y Leonidas Issa nos quiere hacer creer que es otra rueda de molino. Nos quiere hacer creer, en este caso, Leonidas Issa, que la CONAIE es un movimiento de izquierda. La CONAIE no es un movimiento de izquierda. Y la crítica mayor que le han hecho a Issa en toda su vida es de que le dicen, ¿sabe cuál es el mote que le dicen en la CONAIE? Mariateguista. ¿Por qué le dicen mariateguista? Porque él, según ellos, es partidario de Juan Carlos Mariátegui, el fundador del Partido Comunista y Socialista del Perú. Y entonces ellos creen que él es como socialista, comunista o izquierdista, y de esa manera no le tienen la mayor aceptación. Que lo candidatizaron, sí, no tenían nadie más en ese momento. Jaco Pérez ya se fue por otro lado, estuvo con democracia, sí. Pero no es que Leonidas ahí se mueve como pez en el agua y él va a mandar. Usted va a ver lo que va a pasar el 19 de febrero en la CONAIE. Que ellos quieren, obviamente, negociar otro tipo de cosas que hay que estar muy atentos, porque la dirigencia indígena lo que busca es negociar territorios, que les concedan territorios. ¿Por qué? Porque ellos, su gran aspiración es convertirse en una especie de Estado indígena que negocie a la misma altura con el Estado ecuatoriano numeroso tipo de cosas. Esa es su pretensión de toda la vida. Entonces, pero eso no quiere decir que ellos así abiertamente van a estar acá, porque el señor Leonidas Sisa considera que tiene que negociar con Luisa González. Usted va a ver que el tema no le va a ser nada fácil a Leonidas Sisa manejar ese tema. Doctor, Y hablando específicamente ahorita, quisiera, aprovechando también el tiempo, en el tema de la seguridad, que es por lo cual también los ciudadanos sufragaron en las elecciones pasadas y es lo que más le preocupa también a los ecuatorianos. ¿En qué momento cree usted que se fortaleció la violencia y el crimen organizado en el Ecuador? ¿Cree usted que la política está ligada a la delincuencia? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque hoy vemos que hasta en la salud pública está ligada a las bandas organizadas. sí, o sea, aquí ha habido una narrativa peligrosa cuando nos quieren hacer creer algo que no es correcto, que no es correcto. A ver, nos quieren hacer creer lo siguiente. Entonces nos dicen varias informaciones. Nos dicen, se ha incrementado la votación en Luisa González por el tema de la lucha contra la violencia y no sé qué cosas más. Las provincias de la costa, generalmente en los porcentajes exactamente iguales a los de ahora, han votado, en este caso, por el candidato de la Revolución Ciudadana. Entonces no es que ahora hay un rechazo a Noboa, no hay eso, no hay eso. Cuando vemos la votación del 2021 de provincias como Guayas, voy a ponerle un ejemplo, Guayas tuvo el 53,05% en segunda vuelta, 53,05% en segunda vuelta. ¿Qué es lo que tiene Guayas en este momento? 48,54 a favor de Luisa González. Si usted le hace una proyección y súmele unos 5 o 6 puntos, está en los 53%, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Si parte de la votación y le da la mitad a Luisa González y la otra mitad a Noboa, usted ve que no ha pasado nada. Cuando usted ve la votación de Esmeralda, 55-75 en el 2021, y ve la votación actual, con Esmeralda 52-14, en el caso de otras provincias, qué sé yo, Los Ríos 62-35, pongamos un ejemplo. Los Ríos en el 2021 tuvo
Los Ríos en el 2021 tuvo 62,35. En el 2023 Los Ríos tuvo 66,13. Votación más alta todavía. Y ahora, que es donde se incrementa la violencia, sucede que en Los Ríos la votación de Luisa González es 55,83. Entonces, más bien ha perdido votación en Los Ríos los votos de la Revolución Ciudadana. O sea, la gente a veces hace análisis sin someterse al rigor de tener las cifras en la mano y poder ver qué es lo que está pasando. Pero aquí, fundamentalmente, el tema de la seguridad o la inseguridad no es el tema central en esto, que le quieren dar ese tipo de dimensión. Aquí lo que está pasando es, no podemos desconocer que el presidente Noboa pudo haber hecho una mejor administración del gobierno. Eso no podemos desconocerlo. No entiendo las razones por qué cometió varios errores, en especial en contar con un equipo de gobierno que no era el más aconsejado. Voy a ponerle un ejemplo. Hay ministerios donde usted no se puede dar lujo de tener encargados. Puede tener, con todo el respeto, puede tener encargado al ministro de Inclusión Económica y Social, puede tener encargado, pero no le tenga encargado al Ministerio de Energía. El Ministerio de Energía, Ministerio de Energía, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Defensa, son ministerios claves. Ministerio de Doctor, Energía pero le encargó a Roberto Luque. en temas ¿Cómo? de Dígame. seguridad, en un año no creo que se hayan armado también las bandas organizadas. ¿Usted cree que desde cuándo viene exactamente el tema de la violencia? ¿Considera que desde el gobierno de Correa? Verá, mi amiga, le voy a decir algo que es importante verlo. Cuando usted en algún momento le dan una noticia de que está con cáncer terminal y que se va a morir, no es que usted contrajo el cáncer terminal un mes antes de cuando se va a morir. ¿Cuándo lo contrajo el cáncer terminal? Posiblemente hace 5, 6, 7, 8, 10 años. El cáncer. Y después se convirtió en cáncer terminal. Vea, el pueblo ecuatoriano no medita, los dirigentes tampoco, y los políticos y los analistas. ¿Cuándo comienza el desmadre en el Ecuador del narcotráfico? Porque tenemos que entender un tema que es clave. En el Ecuador no habría narcotráfico si no entrara un solo kilo de cocaína de parte de Colombia, porque en Colombia es donde se procesa la cocaína y se la saca a través del Ecuador y de Venezuela, se la saca a los mercados del exterior. Entonces, cuando se desbordó el tema del narcotráfico y donde ya comienza a volverse un problema hacer que esto desaparezca, cuando durante la administración de Correa no existieron radares. A ver, el que quiera en las redes sociales que de pronto están, a ver, díganme algo, ¿tenían radares? No tenían radares. Y tienen que explicarle al Ecuador por qué no habían radares y por qué en los 2 años y pico los 2 últimos años de gobierno de Correa contrataron unos radares chinos, pero que no funcionaron. Entonces, ¿había la disposición de que se controle el narcotráfico? No. Ahí creció la penetración del narcotráfico. Ahí creció. Y luego tenemos un problema que ahora se va a agudizar posiblemente más, porque en la medida en que el presidente Donald Trump quiera controlar la presencia de la comercialización de cocaína a través de los carteles de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación, se va a constreñir la oferta de cocaína y va a haber una mayor pelea en los países donde se abastece esa oferta, va a haber una mayor pelea entre los oferentes de la droga, porque se van a pelear por ese cupo de exportación. Entonces, pero fundamentalmente esto hay cómo solucionarlo controlando fronteras y dejando de privatizar los puertos del Ecuador. Pero eso no es el tema central. El tema central yo lo que digo son cosas que van más allá. A ver, o sea, con qué cara la revolución se van a salir a decir, por ejemplo, cosas como estas, que no le hagan caso a la derecha, que no le hagan el juego a la derecha? ¿Quiénes le han hecho el juego a la derecha desde que llegó el presidente Noboa al cargo? Fueron ellos, pues. Le voy a recordar frases. Marcela Guiñaga dijo en una declaración, siendo presidenta de la Revolución Ciudadana, el último día de ser presidenta. Al otro día la cambiaron con Luisa González. Siendo presidenta dijo, déjelo gobernar a Noboa. ¿Y ante quién lo dijo? Me olvidé de mandarle esa etiqueta. Cuando la CONAIE habló algo sobre que van a hacer presencia, dijo, déjenlo gobernar a Noboa en contra de las propuestas de la CONAIE. Y ahora le piden los votos a la CONAIE. Primero. Segundo, pedir a Correa que hay que darle gobernabilidad al gobierno. Pamela Aguirre
asambleísta de la Revolución Ciudadana y luego presidenta de la Comisión de Fiscalización, tiene un video en Ibarra cuando estábamos a punto de arrancar con el gobierno de Noboa y dijo que le van a dar todo el respaldo con estas frases, mi querida amiga. Con estas frases lo digo. Vamos a respaldar al presidente Daniel, querido amigo, mire esa palabra, amigo. No dijo presidente únicamente, sino al querido amigo Daniel Noboa Sin. Entonces, ¿quién ha estado con eso? ¿Quién les aprobó todos los proyectos de ley que mandaron? ¿Quién se hicieron de la vista gorda para no opinar en sentido contrario contra las preguntas de la consulta popular? Son ellos. Lo que pasa es que ellos son como los osos que están en hibernación. Duermen el sueño de los justos. Y cuando se acercan las elecciones, entonces desempolvan el manual del discurso político. Entonces, le quieren hacer creer al Ecuador que son izquierdistas a tiempo completo. En este momento se ponen un ropaje para intentar ver cómo llegan, pero en la práctica desaparece. ¿Acaso no intentaron pactar en este caso, con Lazo? Hasta el párrafo que acordaron que se iba a aprobar para crear una comisión de la verdad para analizar el caso de Correa, estaba aprobado y esto lo hicieron con Lazo, lo hicieron con el Partido Social Cristiano, con Nebot y lo hicieron con la gente de Correa. Ellos siempre Doctor, están por pactando. tema del Yo le tiempo, mandé, sí, por el tema de tiempo, quisiera esta última pregunta para que me la pueda contestar. Perdóneme un ratito. Tengo una etiqueta donde están unas declaraciones de Guillermo Lazo. ¿Podría ponerlas, por La favor? foto que me pasó, sí la tenemos, para que la puedan pasar en este momento. Ya la van a enfocar. Sí, Te me dice si ya está enfocada. ahí está. Esa es la Revolución Ciudadana. Esto es declarado el 7 de abril de 2007 por Guillermo Lazo. 7 de abril de 2017. Le quiero decir al señor Correa que yo sigo viviendo en la misma casa donde él vino el año 2006 a pedirme ayuda económica para su campaña. O sea, esa es la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana que pide ayuda a los banqueros y después le vende al Ecuador la idea de que es un movimiento de izquierda. Entonces, la gente tiene que aprender a distinguir, tiene que aprender algo de educación política para no dejarse tomar del pelo de este populismo atiborrante que no nos lleva a ningún lado. Que está yendo a México a consultar con Rafael Correa. ¿Será que se quedó sin discurso? Oiga, mi amiga, ¿y se ha visto la foto al lado de quién viajó? Esa foto, claro, esa no la tenemos por ahorita para poder pasarla. Pero sí vio con quién al lado viajó. Con Nicolás Maduro. No, 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 no. Vio qué persona le acompaña a Luisa González en su viaje. ¿Quién la acompaña? Fernando Casado, asesor político de Nicolás Maduro. Ahora viene el tema. Totalmente. ¿Cuál es Viene el el tema. discurso que considera que ahora van a manejar? Teniendo en cuenta ahora estas relaciones también con Vea, quién va a viajar. ellos pueden decir lo que sea, pero por ejemplo, el Ecuador tiene que abrir los ojos. Si la Revolución Ciudadana vuelve a captar el poder, no lo van a querer devolver como no lo está haciendo Maduro. Maduro acaba de, en este momento, recibir un proyecto de reforma a la Constitución, reformando 80 artículos de la Constitución, anulando posibilidades de que le hagan un contrapeso a la oposición. Venezuela prácticamente está entrando a un proceso de cubanización del cual ya no va a volver. ¿Y quién es el que primero alabó el triunfo de Maduro en un fraude electoral descomunal que se dio? Rafael Correa, pues. ¿Cómo es que mandaron la gente? Póngame la fotito donde está Rafael Correa con Patiño y con Diosdado Cabello en Venezuela, hace poco nomás. ¿Ya? Entonces, esto quieren el Ecuador. Ahí están negociando. Ahí están negociando con Diosdado Cabello. Ahí está, en la parte de la derecha está Diosdado Cabello, en la mitad se lo ve a Patiño y adelante está Correa. Ahora, no solo eso, póngame la fotito donde están los parlamentarios de los Revolución Ciudadana, de los asambleístas de acá del Ecuador, que fueron en noviembre a una reunión política en Venezuela, después del fraude electoral. Y ahí está Pirina Correa y su combo. Póngale la fotito. No, sí le mandé. Sí le mandé. Pero no importa, no importa. ¿Tiene el gráfico de los salarios básicos de América Latina? Ya, póngale por favor.
Ahí está. Cuando atiende una entrevista a Luisa González, dice, en Venezuela se vive mejor. A ver, usted con moneda nacional, usted puede atender sus necesidades y de pronto seguir comiendo arroz con huevo y plátano frito todos los días. Puede hacerlo, pero capacidad adquisitiva a nivel de moneda extranjera para poder comprar bienes y servicios afuera. Puedo ponerle un ejemplo elemental que me debe escuchar, estar escuchando más de un joven. ¿Cuánto cuesta un celular? No digo un celular de primera generación. Un celular mediano, $200, $300. ¿Cuál es el salario básico de Venezuela? Mientras hay países que ganan como Costa Rica $706 salario básico mensual. Ecuador está en 470. Sucede que Venezuela el salario básico mensual en dólares es de $2,5. En un año ganan $30. En 10 años ganan $300. Joven ecuatoriano, ¿quieres comprarte un celular en Venezuela? Tienes que esperarte 10 años por lo menos ganar y sin gastarte un centavo. Entonces, este es el modelo a seguir. Este es el modelo a seguir. El modelo A un corte hasta que retomemos ya la conexión junto al doctor. Comidita caliente de casa, nutritiva, tradicional. Siento que mi abuela me abraza. Cultivada por nuestros agricultores. Juntos, los ecuatorianos, hacemos que esto mejore. Vamos, vamos a alimentarnos de comida preparada por nuestras propias manos. Con amor, con respeto, como hermanas, como hermanos. Un futuro alimentando, un futuro alimentando. Comidita caliente de casa, nutritiva, tradicional. Siento que mi abuela me abraza. Cultivada por nuestros agricultores. Juntos, los ecuatorianos, hacemos que esto mejore. Vamos, vamos a alimentarnos de comida preparada por nuestras propias manos. Con amor, con respeto, como hermanas, como hermanos. Un futuro alimentando, un futuro alimentando. Comidita caliente de casa, nutritiva, tradicional. Siento que mi abuela me abraza. Cultivada por... estamos. Y claro que le escucho. Y claro, entonces, este es el país este es el modelo de país al que debemos tratar de llegar. Esto de ninguna manera, pues, de ninguna manera, pero verá, el tema no solamente es esto, que sería lo de menos. El tema de la dolarización. Correa dio una conferencia en Venezuela donde les dijo, hace poco nomás, les dijo que dolarizar Venezuela sería un suicidio y una traición. Y lo mismo les dijo parecido en Argentina. Entonces, ellos no tienen claro el tema de la dolarización. Quisieran manejarlo. Ellos se sentirían mucho más cómodos con una moneda local. ¿Por qué? Porque de esa manera pueden atender elevaciones de sueldo, lo que sea. Pero la capacidad adquisitiva de la gente es otra. Andrés Arauz, en un documento, en un documento que publica en la Universidad Autónoma de México, en la revista de Raíz Diversa, dice: la rigidez del sistema monetario vigente en el Ecuador es una restricción, aunque es enorme para modificar la inserción internacional del Ecuador.
¿Qué quiere decir esto en castellano? En cristiano. Que para que el Ecuador pueda vender sus productos hay que pagar los sueldos y los salarios en sucres, para de esa manera pagar menos. Entonces, esa es la teoría de ellos. Entonces, un peligro la dolarización. Andrés Arauz también declaró en la misma revista, declaró que en Venezuela hicieron bien las cosas cuando ideologizaron. Se ideologizó en este caso a las Fuerzas Armadas. Y que este proceso, así lo dice, de racionalización de las Fuerzas Armadas, no se dio acá en el Ecuador. Por eso dice, en varios de los procesos progresistas no se dieron procesos de racionalización de las Fuerzas Armadas, salvo el proceso venezolano en que se ensayó una transformación ideológica de las Fuerzas Armadas. O sea, en Venezuela las Fuerzas Armadas pertenecen al partido político de Maduro, antes de Chávez. Y esto es lo que se lamenta Arauz, que aquí no se ha dado ese proceso, como él lo llama, de racionalización de las Fuerzas Armadas. Entonces, denles el poder otra vez. La vez anterior creyeron que se iban a quedar con Lenín Moreno en un puente hasta volver con Correa. Pero le salió la bigotera al revés. ¿Por qué? Porque Moreno sabía que se lo iban a comer con Jorge Glass. Ese fue el tema. Entonces, para eso lo colocaron, porque ya en ese momento ellos no tenían opciones de perennizarse en el poder. Se hizo una corrida para ver si tenían opciones y vieron que no las tenían. El único que tenía opciones era Moreno, el tema lastimero de las sillas de ruedas. Entonces, lo candidatizaron. Y si no, pero el objetivo de ellos es quedarse y no devolver esto. Ese es el objetivo de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela y en este caso de Ecuador. Pero si la gente cree que esto hay que hacerlo, bueno, pues entonces nada más hay que darles piola para que esto siga. Y a propósito del tema de las Fuerzas Armadas, ¿cómo ve la militarización de los puertos en Ecuador, teniendo en cuenta que esa sería la vía de salida para el narcotráfico? A ver, vuelvo a decirle lo que le dije antes, vuelvo a decirle. El tema de la droga hay que controlar en su ingreso al Ecuador, no solamente en la salida de la droga del Ecuador. Porque en esto caen esta trampa muchos de los políticos en el Ecuador. Muchos de los políticos dicen, hay que militarizar los puertos, hay que hacer un control en los puertos. A ver, sí hay que hacer. Yo no digo que no. Pero lo que hay que hacer es controlar las fronteras para que no pase un solo kilo de cocaína. Si no pasa un kilo de cocaína, ¿qué tienen para meter en el banano? ¿Qué tienen para meter en los puertos? Nada, pues. Entonces el tema no está en los puertos, fundamentalmente, sino en las fronteras y en la frontera norte. Frontera norte que se la abandonó durante muchos años. Recuerden el gobierno de Correa que carnetizaban a los guerrilleros con el plan que se inventaron, el Plan Ecuador. Es que todo esto tiene su historia, de la que hay que volver a hablar, del caso Angostura, de todo lo que ha sucedido en el Ecuador. Porque no es que la droga está aquí por casualidad y de la noche a la mañana. Ya son sistemas que se implementaron y que se enraizaron en el Ecuador porque los dejaron estar desde ese gobierno en adelante. Entonces, esto hay que controlarlo en fronteras. Controlarlo en fronteras y no perder de vista de que hay que atacar los problemas en las causas, no en los efectos. Doctor, muchísimas gracias por hacer este análisis acerca del tema de seguridad, tema de las elecciones, haberlo escuchado un poco acerca de su experticia también, esperando tenerlo en una próxima ocasión, después de una segunda vuelta electoral tal vez. Si usted cree que de aquí tenemos que volvernos a ver cuando la leche ya esté derramada, con todo gusto, no se preocupe. Aquí no podemos dormirnos, porque ellos están trabajando 24 horas al día, todos los días de aquí hasta el 13 de abril, para intentar sorprenderlo al Ecuador. Esta no es una elección, me despido diciéndole esto, Melanie. Esta no es una elección más. Esta es una elección que puede traer consigo la ruptura del orden democrático, porque se pueden enraizar, no van a querer devolver el poder. No es una elección más. Esto lo hace diferente a otras elecciones. Entonces, si en esta no afinamos la agudeza visual y de los sentidos para entender lo que está pasando, después vamos a tener que estar lamentándonos sobre la leche derramada. Gracias en todo caso a la entrevista y nos estamos viendo. Gracias, doctor, a usted. También gracias a todas las personas que se conectaron a esta entrevista. Que tengan un excelente noche. Gracias.
Comidita caliente de casa, nutritiva, tradicional. Siento que mi abuela me abraza. Cultivada por nuestros agricultores. Juntos los ecuatorianos hacemos que esto mejore. Vamos a alimentarnos de comida preparada por nuestras propias manos. Con amor, con respeto, como hermanas, como hermanos.